Capriles, acompañado además por Henry Falcón, el jefe de comando de campaña Simón Bolívar. Además, Ramón José Medina, Ramón Guillermo Aveledo y Carlos Ocariz, coordinadores y director político de este comando de campaña respectivamente. Allí Enrique Capriles se detiene, lee esta hoja que tiene que ver con todos los nombres de los periodistas que van a intervenir en esta rueda de prensa. Les decía yo en nuestro contacto hace algunos minutos que más de 20 oportunidades de participar y de hacerle cuestionamientos al candidato presidencial de la unidad. Vamos a permitir entonces que ustedes escuchen cuáles son las palabras de Enrique Capriles a esta hora. Buenas tardes a todas y a todos. Me dicen que son... Quiero agradecerles a todos su presencia, a todos los representantes de distintos medios internacionales. También hay aquí algunas personas algunos periodistas de la prensa nacional. Quiero saludar a toda Venezuela. Yo quisiera hacer una introducción y después pasar la palabra. Entiendo que son 21 personas que están anotadas. Yo voy a tratar de ser, bastante rápido en las respuestas, de modo que podamos atender todas las preguntas. Yo quisiera empezar esta rueda de prensa recordando algo que dijimos el día de ayer. Yo le quiero pedir a todos los venezolanos su confianza. Luché para tener su voto y allí está el resultado. Yo quiero pedirle confianza a todos los venezolanos, a todo nuestro pueblo, sobre la conducción de esta crisis que hay en este momento en nuestra Venezuela. Tiene que haber mucha disciplina. El liderazgo tenemos que ejercerlo. Que el país sepa que hay una conducción, que no es cada quien haciendo cualquier cosa, sino que hay una conducción. Aquí hay un comando, aquí me acompañan quienes estaban en la dirección del comando Simón Bolívar. Un comando que se mantiene, porque nosotros estamos en la búsqueda de una salida a la crisis política. Hay una crisis, pero Venezuela quiere salir de esa crisis. No solamente de la crisis política, sino de la crisis económica, la difícil situación en el tema económico, social, en el cual se encuentra inmersa nuestra Venezuela. Entonces yo le quiero pedir a todas las personas confianza, disciplina, la firmeza bajo la razón. Todas nuestras actuaciones, este es el momento de controlar nuestras emociones y de hacer uso de la razón. Nos asiste la razón, muchas veces la emoción puede llevarse por delante la razón. Este es el momento de la razón. Y esto lo digo con toda responsabilidad. Y yo voy hoy a hacer algunos anuncios sobre las siguientes acciones que nosotros estamos planteándole al país y al mundo. Y todos los que me dieron su confianza, yo les pido que sigan este camino que yo estoy planteando. Que no permitan que nadie lleve a nuestro pueblo por un atajo. Aquí hay personas que quieren pescar en río revuelto.
que están deseosos que esto pase a un escenario de violencia. Todas las veces que yo me he sentado para comunicarme aquí en este mismo sitio, que le hemos hablado al país, siempre ha sido, en primer lugar, pidiendo paz, tranquilidad, no equivocar de qué se trata nuestra lucha. Todo lo que nosotros hemos construido ha sido sobre la base de propuestas, de plantearle al país un futuro mejor que este presente de estancamiento que tenemos. Y fíjense a dónde hemos llegado construyendo, haciendo cosas, construyendo sobre esos principios, sobre esas premisas. El país necesita calma, el país necesita que nuestro pueblo pueda ejercer su derecho y que eso no signifique violencia y que nuestra expresión nunca se vaya por ese camino. Mire, nosotros estamos pidiendo, aquí, sépanlo, la prensa internacional, los que no hemos tenido la oportunidad de hablar, nuestro país. Yo estoy pidiendo que se cuente voto a voto, que exista una auditoría del proceso electoral. Yo estoy pidiendo que los votos, Fernando, nosotros tenemos una entrevista más tarde, ¿no? Ok. Nosotros contemos los votos, veamos los cuadernos de votación y adicionalmente veamos las actas. Esos tres instrumentos, cuadernos de votación, papeletas, los votos que uno mete dentro de la caja y las actas. Yo le estoy pidiendo al Consejo Nacional Electoral, al gobierno, al país, al mundo. En democracia, después de un proceso electoral, las partes tienen que tener la oportunidad de auditar un resultado que para nada expresa lo que el candidato del gobierno, el ilegítimo, pretende hacerle sentir a Venezuela. Yo creo además, es importante, y aquí quiero hacer una pausa, detenerme un momentico. Yo le quiero pedir al señor Maduro que se calme un poquito. Siento que está como desvariando. Yo se lo dije en nuestra conversación telefónica. El que está en Miraflores tiene que garantizar la paz de los venezolanos, garantizarla. Su mensaje tiene que ser para generarle paz al país. Hemos visto el día de hoy amenazas que van a radicalizar es la pelazón que hay en el país, si él va a radicalizar los apagones, si él va a radicalizar el problema de la escasez, el problema de la inflación, el problema de la situación económica, si a eso que se refiere. Porque yo creo que no han querido leer el resultado del domingo. No hay una mayoría en el país. Hay dos mitades. Y no se trata de que una mitad se atropelle a la otra. Se trata precisamente que las dos mitades, ante una situación como la que está planteada en el país, busquen una solución. De eso se trata. Entonces yo creo que es importante, honestamente, en esta hora, dejar de amenazar. He estado tomando nota. Amenazas a los medios, amenazas a periodistas, amenazas a canales de televisión, amenazas a los venezolanos que están en desacuerdo. La democracia. Cuando uno ve la
conducta, uno lo que hace, y el país lo que hace es confirmar todas las dudas que hay después del día domingo. Porque si usted en el bingo, por ejemplo, me decía hoy una persona, si usted canta bingo, te tiene que mostrar el cartón. Cuando uno ve el discurso, toda la amenaza, eso no es de una persona que ganó un proceso electoral. Eso más bien es una señal de una profunda debilidad. Ahora que el país tenga tranquilidad, paz, y ahí es donde yo quiero decirle a toda Venezuela, a todos los venezolanos, el gobierno, y por eso yo les digo cuál es mi planteamiento, el gobierno quiere a través de la violencia, quiere que aquí no se hable del asunto por el cual estamos aquí. El gobierno no quiere que yo planteando que aquí se revise voto a voto, sino que ellos lo que quieren es que aquí haya un problema de violencia en el país para que lo que esté reflejándose en el mundo sea una situación de confrontación o una situación de violencia y no el fin por el cual estamos nosotros aquí, que es para garantizar que el derecho que ejerció nuestro pueblo sea el reflejo, sea lo que realmente el pueblo decidió. Y ahí quiero decirle a todos mis seguidores, a todos los que están con Capriles, este reclamo es pacífico. El tema pacífico no está con este proyecto, no está conmigo, más bien lo que me está haciendo daño a mí y daño a esto que hemos construido desde la perspectiva de la paz, desde la perspectiva de la solución a los miles de problemas que hay en este país, porque eso es lo que a mí me quita el sueño. Yo debería estar hoy ya preparando para aumentar el salario de nuestros trabajadores, para arrancar 22.000 obras comunitarias, para arrancar la recuperación del poder adquisitivo de los venezolanos. Esas son las acciones que nosotros queríamos tomar. Fortalecer la economía, empezar a meterle el pecho para bajar la inflación, para fortalecer la moneda, para empezar a que el país produzca, para recuperar la industria petrolera, empezar a aumentar la producción petrolera, que ningún trabajador hoy sienta más bien intimidación, sino que estemos preparándonos para discutir los contratos colectivos, la firma de las contrataciones colectivas. Eso es lo que nosotros estábamos planteando y seguimos planteando para el país. Estén con una agenda distinta. El que se pone del lado de la violencia no está con este proyecto. Y el gobierno quiere violencia. El gobierno es el que está detrás de todos esos episodios de violencia. Yo ya conozco ya andan volviendo a decir lo mismo que dijeron la primera vez que yo fui electo gobernador. El mismo libreto. Que si se persigue a la gente, que si arremeten de esto. Si hay alguna persona que haya hecho eso, aquí queda completamente al margen de este proyecto. Porque este no es el proyecto. Si yo quiero cambiar el país y yo quiero cambiar un gobierno que intimida, que persigue, no es para cambiar el color por otro color, hacer lo mismo. Cuidado con eso. Porque que nuestra protesta sea firme y enérgica en que se cuente voto a voto, no significa que deje de ser pacífica. Porque yo soy un pacifista. Porque yo sí creo en la unión y el encuentro de todos los venezolanos. Porque yo sí creo en un gobierno de unidad nacional. Porque yo sí reconozco que hay personas que piensan distinto a mí. Y las respeto. Y las quiero y las aprecio. Y yo sé cuál es la agenda en la que anda el gobierno. Porque el señor Maduro lo que quiere es tratar
de que nosotros aquí, delante de la prensa internacional, delante del mundo, no hablemos del conteo del voto a voto, sino meter al país en una situación de violencia para escuchar todas las declaraciones que hemos escuchado el día de hoy. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Hemos llegado hasta aquí hablando con la verdad. No nos vamos a poner del lado de la mentira. Estamos aquí para que la verdad crezca cada día, para que la verdad nos permita ser libres, para que la verdad sea el principio fundamental sobre el cual es gobernado este país, no la mentira. No quien dice, y ahí vamos a arrancar con el tema de las cosas que yo quiero informarles a ustedes, no quien dice una noche que está dispuesto a contar voto a voto y al día siguiente no se acuerda. O como fue el último segundo de esa conversación telefónica entre el señor Maduro y mi persona, antes de que el Consejo Nacional Electoral anunciara los resultados, que me dijo que tenía que consultar. ¿Con quién tenía que consultar? ¿Con Raúl Castro? ¿Con alguien que está allí que nadie conoce? Ese es el problema de los liderazgos que no están construidos. Ese es el problema donde no hay liderazgo, cuando no hay pantalones, cuando se tiene que apelar al discurso radical porque no hay ideas. Yo no le he escuchado todavía en estas horas al señor Maduro una solución frente al problema que vive el país, frente a los problemas económicos, sociales que vive el país, un planteamiento para salir de esta crisis. Y eso es algo que quiero también decirle a los venezolanos y al gobierno, se lo digo. Aquí estamos. Todo lo que aquí estamos en la disposición de abrir un diálogo para que esta crisis pueda ser resuelta en las próximas horas, apegados a la Constitución, apegados a las leyes de la República y exigiendo, así como ustedes piden que aquí se haga un llamado a que no exista violencia, yo les exijo a ustedes también que cesen las persecuciones que hay contra personas que están ejerciendo su derecho a pedir una auditoría y un conteo de voto a voto, porque la democracia es eso. Si ustedes no creen en la democracia, salgan frente al mundo, frente al país y digan que ustedes están dando un golpe de Estado, que ustedes se convierten en un gobierno autoritario, un gobierno que no respeta la ley ni la Constitución, y el pueblo venezolano decidirá, no Capriles, el pueblo venezolano decidirá qué hacer. Porque será el pueblo el que tomará la decisión, si está dispuesto a tolerar o no está dispuesto a tolerar un gobierno que se salga de la democracia. Entonces, volviendo al punto, me dice el alcalde Ocariz que ahorita fueron golpeados diputados de la unidad a las afueras de la Asamblea Nacional, dentro de la Asamblea Nacional. Eso es lo que el Venezuela no quiere. Y yo le pido al gobierno, aquí estoy yo, siendo claro de cuál es nuestra posición. Nosotros sabemos que la agenda que ustedes tienen, los del gobierno, es tratar de que el país entre en una situación de confrontación y de violencia para que aquí se pierda el objetivo, la razón por la que estamos nosotros hablándole al mundo, que es para que se cuenten los votos, para que se permita conocer voto a voto, cuaderno de votación y acta, cuál es el resultado del domingo. Eso en los países donde hay democracia es normal hacerlo. Aquí dijeron en esa noche que estaban dispuestos a hacerlo, horas después cambiaron. ¿Qué hacen con ello? Generar más dudas, aumentar la incertidumbre. Quiero, antes de dar la palabra, algunos me han preguntado, Capriles,
díganos cuáles fueron las situaciones por las cuales ustedes piden esa auditoría. ¿Por qué ustedes están pidiendo la auditoría? Nosotros hemos estado recogiendo toda la información, todo lo que fue el desarrollo del proceso. Cómo se sacaron testigos de nuestros centros de votación, grupos de motorizados intimidando, generando violencia en centros de votación. Bueno, nosotros hemos detallado, creo que tenemos una presentación para que ustedes puedan, pues, ver lo que yo voy diciendo, pero quiero hacer más o menos un recuento. Fíjense, por ejemplo, el 14 de abril, con denuncia, con todo, confirmado con testigos, con todos los que trabajaron en los centros, hubo 535 máquinas dañadas, que eso representa un universo de unos 189.982 votos. Estas máquinas dañadas generaron problemas en esos centros. Tenemos el detalle de todos los centros, de todos los sitios. Bueno, la letra es muy pequeña, pero ahí empezaremos a sumar todo lo que significa el número de votos que se afectan. Y ustedes van a ver cuando sumemos todos los votos que se afectan, que en buena medida son votos que quedan, como dicen, que no se puede ejercer con normalidad, afecta el proceso. Nosotros tenemos, por ejemplo, de 283 centros, nuestros testigos fueron retirados por la fuerza. En algunos casos, con arma de fuego. Retirados del centro de votación. Eso significa 722.983 electores en esos centros donde nuestro testigo fue retirado, en algunos casos regresaron, donde no hubo la posibilidad de nosotros de estar en el desarrollo del proceso. Todas aquí están, todas las incidencias, todo fue presentado. Miren, todo lo que fue presentado, centro a centro, todas las incidencias ante el Consejo Nacional Electoral. Todo. Aquí está. Entonces, ¿qué puede pasar cuando no hay un testigo? Que hay voto asistido, que llega, por ejemplo, y ahí hay algunas gráficas que yo le voy a mostrar, que no tenemos la oportunidad de chequear si vota una persona 2 veces, si votan, por ejemplo, se calcula que hay alrededor de 600.000 en el registro electoral que fallecieron. Hay personas que votaron que tienen más de 100 años. Habría que ver 120 años. Yo no sé si una persona puede alcanzar 120 años. Habría que preguntar el récord mundial, cuántos años vive una persona. Si usted no está el testigo, pasan este tipo de categoría. Porque cuando usted revisa los cuadernos de votación, cuando usted revisa todo, usted detecta donde, en efecto, como hemos ido revisando nosotros, donde hubo el problema. Y la ley establece además claramente que en estos casos, ¿qué es lo que se debe hacer? Si hay en una mesa irregular, bueno, fíjense este detallito, por ejemplo. Ustedes me dirán, el país me dirá,
Hay 1.176 centros de votación donde el candidato Maduro sacó más votos que el presidente. Fíjense, hay uno donde sacó casi 1000% más votos, en el estado de Yaracuy. Hay otro en el estado de Mérida donde sacó 530% más votos. Y otro nuevo, 193% de más votos. ¿Quién puede creer que en algún centro de votación Maduro haya sacado más votos que el presidente Chávez? Si más bien el resultado del domingo hubo casi 1 millón de electores del presidente Chávez que votaron por Capriles. ¿Quién era esto? ¿Cómo se verifican estas cosas? Con las auditorías, con el chequeo. Cuaderno de votación, papeleta y acta del centro de votación. Y están con centros, todos los centros, los tengo aquí. Todos. La letra es pequeñita, pero aquí está. Centro a centro. Nosotros hemos aprendido mucho estos años. Me refiero a poder tener esta información. Antes, sigo. Ustedes vieron un video del voto asistido, ¿no? Se presentó ese día un video. Usted sabe qué es el voto asistido. A una persona con una franela. Y no es que personas enfermas o que digamos que tengan algún impedimento, que es lo que permite la ley. No, eso es una persona de un partido que va y lo acompaña con usted y mire, y se pone a ver cómo usted vota. Y no funcionaban las dos manos que yo pedía. Las dos manos eran con el cartón que fuera abajo, pues. Estaban como pegando el ojo. Ahí está, por ejemplo. Ahí pueden ver usted claramente la persona. La foto creo que se puede distinguir bien. Esto es en el Sixto de Vicente, en municipio Mara, en el estado. Nosotros tenemos reportados 564 centros donde hubo esto que se llama voto asistido. Pero cuando usted va a ver, ahí entran ¿qué? Empleados públicos, ahí entran personas que trabajan o que están en alguna misión, ahí entran lo que yo he dicho, amedrentamiento, el fascismo. Eso es el fascismo. Obligar a otra persona a votar por un partido bajo una amenaza, bajo amenaza de despido, de quitarle la vivienda, de sacarlo de una misión, de quitarle algo que le corresponde por su derecho, que no es un partido. Estamos hablando que en 564 centros hubo esto. Estamos hablando de un universo. Esto no quiere decir que los 1.479.774 votantes hayan sido asistidos en su voto, no. Estoy diciendo en los centros que abarcan un universo de votantes como estos. Y estamos hablando, de acuerdo al resultado que dio el Consejo Nacional Electoral, de una diferencia de 200.000 votos. Saquen la cuenta de cuántos votos están afectados de lo que yo voy diciendo. ¿Cuántas personas fueron asistidas en el voto que iban a votar por nuestra causa y terminaron votando obligados por esto que estamos viendo en la gráfica, por otra opción? Violencia cerca de los centros. Este fue, por ejemplo, un centro en La Campiña, municipio Libertador, aquí en la ciudad capital. 97 centros donde hubo
motorizados amedrentando a los electores. Estamos hablando de un universo importante también de votantes, sujetos, digamos, con esta violencia cerca de los centros, estos abusos electorales. Estamos hablando proselitismo, cosa que está prohibido por la ley. No se puede hacer proselitismo cerca de los centros durante el día de la elección. Incluso no se puede hacer proselitismo una vez culminada la campaña electoral. Estamos hablando de 421 centros donde tenían un toldo del partido de gobierno. En la puerta del centro, 1.180.000. Adicional a eso, que es donde vienen todo el tema de las auditorías, todo lo que yo estoy diciendo, aquí estamos viendo, por ejemplo, por agarrar una, esta es en el estado Trujillo, municipio Carache, parroquia Cuicas, aquí está el Liceo Bolivariano Antonio José Saldivia, dice aquí el acta de escrutinio, 536 electores según cuaderno. Cuando vemos el acta, la constancia de verificación ciudadana, total de votos 717 votos. Total de votos válidos 712, total de votos nulos 5. Total de votos 717. Es decir, más votos aquí de lo que dice el acta de escrutinio. O sea, hay más votos que el número de electores que dice el acta de escrutinio. Cuando usted suma todas estas incidencias, cuando usted ve todo el desarrollo del proceso, ¿ustedes no creen que es democrático, señores de la prensa internacional, que yo como candidato solicite un reconteo de votos? O sea, yo les pregunto a ustedes que vienen de muchos de lejos, ¿ustedes no creen que es normal en democracia, después de un proceso electoral donde además hubo una diferencia, según lo anuncia el Consejo Nacional Electoral, de poco más de 1%, ¿ustedes no creen que para resolver este tema debe hacerse un conteo voto a voto? Comparado con el acta de escrutinio, comparado además con el cuaderno de votación. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Yo no estoy pidiendo más nada. Yo no estoy pidiendo que aquí, porque yo quiero, proclamen un ganador distinto. Incluso la noche del domingo le pedimos al Consejo Nacional Electoral que no hiciera el boletín hasta tanto se acordara frente al país y frente al mundo, dada la situación del resultado y dada la situación del desarrollo del proceso, que este proceso iba a ser sometido a una auditoría del 100%. Se conversó con el candidato del gobierno, estuvo de acuerdo. Horas después, todo cambió. Hoy fueron miles de venezolanos a pedirle a las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral que se permita contar voto a voto. Esto es garantía para el futuro. Esto es garantía para la democracia. Y ahí quiero anunciarle al país. El gobierno no quiere que discutamos esto. El gobierno quiere que haya conflictos en las calles. Yo tengo información de inteligencia y quiero agradecerle a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a funcionarios de los cuerpos de inteligencia del Estado,
a funcionarios de los cuerpos policiales del Estado, a funcionarios de los ministerios, que me han advertido que el gobierno va a empezar a infiltrar, si es que yo creo que ya lo hicieron, pero que pretenden infiltrar personas mañana en una movilización que yo he convocado para consignar formalmente al Consejo Nacional Electoral todo esto que se está recopilando en todo el país, solicitando formalmente, ya lo hicimos. Ayer pedimos en una carta que no se proclamara, que esa proclamación, dada la situación que está planteado, coloca a una persona. Y no hicieron caso. Pues yo convoqué para el día de mañana para ir a llevar. Y yo quiero aquí, bajo la más absoluta responsabilidad, y recordándole a nuestro pueblo, a mis seguidores, de qué se trata esta lucha. Esta es una lucha para que se conozca la verdad de esto, porque el camino nuestro es democrático. Mañana no vamos a movilizarnos, y yo le pido a todos mis seguidores recogerse. Mañana no, nadie va, el que salga está en el lado de la violencia, está haciéndole juego al gobierno. El gobierno quiere que aquí hayan muertos en el país. El gobierno se autohace cosas, porque para nadie es un secreto que la persona que está al frente del gobierno no tiene liderazgo, no tiene propuestas para el país, no tiene capacidad de nada, y quiere bajo la sombra, bajo la terrible situación de violencia en el país, y tratar de escurrir el bulto, hacerse el loco cobardemente sobre esta situación de auditoría que nosotros estamos planteando. Entonces nosotros vamos a derrotar esto desde la protesta pacífica, desde nuestra visión de pacifistas que somos. Ser débil. El que grita más duro o el que sale a la calle no quiere decir que sea más inteligente. No nos equivoquemos. Ayer retumbaron las cacerolas, ayer se oyeron Así que, bueno, me disculpan que esto fue una reflexión un poquitico más larga de lo que yo pensaba. Vamos a empezar con las preguntas. Buenas tardes, Catalina Lobo Guerrero de la revista Semana de Colombia. Muchos mandatarios de otros países ya han reconocido a Nicolás Maduro como presidente electo. El cuerpo diplomático asistió ayer al acto de proclamación y esta mañana algunos se reunieron con el canciller Elías Jawa en un acto en donde él lo responsabilizaba a usted precisamente de muchos de los actos de violencia que sucedieron en las últimas horas. Teniendo esto en cuenta y además la tradición de varios países de no interferir en los asuntos internos de Venezuela, ¿qué espera en estos momentos usted de la comunidad internacional? Y usted mencionó ahorita que había hablado con algunos de los mandatarios de sus países. ¿Usted ha solicitado formalmente a algunos de esos mandatarios que intervengan en la crisis que se está viviendo en estos momentos en Venezuela, dadas también la falta de garantías que hay, digamos, en las instituciones venezolanas en estos momentos? Sí. Recuérdense que los mandatarios no son los que intervienen en los asuntos de nuestros países. Para eso precisamente existen las instancias internacionales, los acuerdos internacionales, los tratados. Venezuela forma parte de las Naciones Unidas, Venezuela forma parte de la Organización de Estados Americanos, por nombrar algunas instancias internacionales. ¿Qué le he pedido yo a los jefes de Estado? Que en el marco de su política internacional abogue para que se haga el proceso de reconteo voto a voto
con los cuadernos de votación y las actas de escrutinio. Esa fue la posición del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Va a ir en los próximos días. Nosotros enviaremos misiones a las instancias internacionales si este tema se mantiene, esta negativa, absurda, porque además en las primeras horas dijeron que se contara, después cambiaron sin ninguna explicación. Si se mantiene la negativa, pues desde las instancias internacionales, que significa ley para Venezuela, abogar por el conteo voto a voto. Con respecto a que hayan jefes de Estado que hayan reconocido el resultado que ha dado el Consejo Nacional Electoral, bueno, tendríamos que ver uno por uno. A mí no me sorprende en algunos casos. Y el cuerpo diplomático sigue la línea de su gobierno. Ahora, si usted le pregunta a los jefes de Estado o le pregunta a cualquier embajador, le aseguro que sería mayoritaria, por no decir un 100%, su posición es estar de acuerdo en que exista una auditoría. En los países donde hay democracia, así opera, así funciona. Me dice ahora el gobernador Henry Falcón, de informaciones también de inteligencia, que estarían dándole franelas el gobierno a personas infiltradas por ellos para generar disturbios y problemas. El gobierno quiere que la noticia que ustedes recojan hoy en sus medios no sea que Capriles está pidiendo voto a voto la auditoría, sino que en el país hay violencia. Ese es el libreto que ya conocemos del gobierno, que está en este momento en desarrollo. Por eso yo responsablemente y con todas las informaciones que tengo, yo le pido a mis seguidores recogerse. Casa, su sitio de trabajo. No pisemos el peine que el gobierno está poniendo. Este es un gobierno profundamente débil, sin liderazgo, y que necesita de estos incidentes para que el país voltee a ver los incidentes y el país se distraiga. Nuestra lucha es esta: el conteo, voto a voto, conocer la verdad del resultado. Nosotros tenemos nuestra verdad, el gobierno dice que tiene otro resultado. Y el Consejo Nacional Electoral, que está al servicio, 4 de esos 5 rectores, 4 de ellos militan en la causa del partido político del gobierno, son del partido político del gobierno. Es lógico, si es así, no hay que, digamos, pensar mucho cuál sería su posición, cuál va a ser, digamos, su actitud. Entonces ustedes recuerdan, les dijeron que se firmara un acuerdo y después, minutos después, el CNE dijo que se firmó un acuerdo. Igualito ahora, estuvieron de acuerdo en que se haga el 100%, después el candidato oficial, no sabemos por qué cambió su forma de pensar, o alguien o el que le manda le dijo que no podía hacer eso, y bueno, ahí está. El Consejo Nacional Electoral ayer, con un discurso lejos de su presidenta, lejos de buscarle solución y evitarle conflictos al país, ella más bien se pone del lado de la conflictividad, del lado de seguir echándole leña al fuego. Boa tarde, João Pacheco Miranda, RDP Portugal. Eu não hablo castelhano, eu vou tentar hablar portuñol, no sé si le entiendes. Bueno, hay un clima muy tenso en Venezuela. El presidente habla en guerra, acusa la oposición de muertes, de violencia. Eu te pergunto se não temes que agora ha prohibido o desfile de mañana, ¿no?
penso que em tempo de Chávez nunca se ha proibido uma manifestação. Bom, eu pergunto se não temes que isto caminhe para uma situação de refuerzo de autoritarismo, mesmo quizá de um estado de exceção. Na mesma linha, já pensando a médio prazo, a base de uma democracia é a pluralidade. Bueno, si por ejemplo se concretiza la venta de Globovisión, donde habrá palco para las ideas de la oposición, para que se pase el mensaje. Mire, sí, no, Joao, ¿no? No se preocupe, yo entendí casi completico. Si hay algo que me falta, usted me lo dice. Instituciones. Cuando usted está en gobierno, usted tiene que ser promotor del diálogo, resolver los conflictos. Lo mejor es evitar siempre un problema. La mejor solución a un problema es evitarlo, que nunca ocurra el problema. Si yo estuviera en la posición, yo se lo dije al candidato oficial, si yo fuera el que estuviera en su posición, se lo dije esa noche, yo abro el 100% de las cajas, auditoría, lo que usted quiera, con observadores internacionales frente al mundo. Porque usted sabe cuál es el problema. Cuando yo le escuchaba al candidato oficial decir, es que la mayoría, cuando hay dos mitades no se puede hablar de mayoría. Ese es el problema de las personas que se contradicen, que mienten, que cometen errores y errores. Vea usted la reflexión que hacen, por ejemplo, muchos de los seguidores genuinos del presidente Chávez, que fue utilizado el presidente durante toda la campaña electoral. Yo tuve no solamente que ir a un proceso electoral contra el Estado, sino además meterme en un proceso electoral donde se utilizó la imagen del presidente sin ningún tipo de respeto, sino el uso electorero, para tratar de apelar a un sentimiento para que se fuera a votar no por una propuesta, sino por un sentimiento. Ese no es el tipo de política que yo practico. Yo practico la política sobre la construcción del liderazgo propio. El presidente Chávez nunca prohibió, con todas las diferencias, con todas las diferencias que han podido haber durante estos años, nunca prohibió decir, como le escuchamos desde está desvariando. Yo le pido que se calme. En la responsabilidad que tiene que calmarse. Porque la responsabilidad que tiene significa para llamar al país a la calma, desde su mitad. Entonces, que él no le da la gana y que tal cosa, no. El señor Maduro no tiene ningún tipo de fuerza, ni liderazgo, ni credibilidad para venir a amenazar a nadie. Yo no amenazo a nadie, porque esta posición que tengo no es para amenazar, es para servir, es para resolver problemas. Entonces, el grave problema, Joao, es que no han querido analizar el resultado, no lo han querido ver. Y eso que digo, genuinos seguidores del presidente, que no terminó la idea, escucha las críticas que han salido. Este es un señor que venía en picada completamente y tuvo que hacer todas estas cosas
para que el CNE anuncie un resultado que está en entredicho. ¿Cuál hubiese sido el resultado electoral del domingo si nada de esto hubiese ocurrido? ¿Cuál hubiese sido el porcentaje? Yo creo que estaríamos hablando de una elección donde la hubiésemos ganado abiertamente, me refiero porcentualmente abierto, como es en los países de muchos de ustedes. Entonces, aquí, yo repito, yo solo estoy pidiendo contar los votos. Sí aprovecho este espacio, esta hora, 5 de la tarde, todo el que es seguidor de Capriles en este momento, recójase. Porque el gobierno está infiltrando, prendiendo focos. Ellos quieren violencia. La agenda de ellos es la violencia. La agenda nuestra es la protesta pacífica para poder contar los votos, que entiendan que esa es la solución a esta crisis, pero pacífico, no violento, nunca violento. El que se pone al lado de la violencia no está en este proyecto. Aquí no. Esa no es la agenda nuestra, nunca lo ha sido. Buenas tardes. Aquí. Ajá, perdón, Diego. Sí, Diego Ares, de la agencia Reuters. Gobernador, el gobierno lo está culpando a usted directamente por los hechos violentos que han devenido en la muerte de 7 personas. ¿Usted cree que fue un error llamar a estas manifestaciones que terminaron en la muerte de estas 7 personas? Y quisiera saber si, a pesar de que usted ha llamado al recogimiento de sus manifestantes, pasado mañana o en la semana o quizá los días que vienen, ¿va a volver a llamar a la calle? Diego, la protesta en ningún país democrático tiene que haber personas que pierdan la vida. Allí el gobierno ha pasado información, nosotros tenemos otra información de que los casos de los que habla el gobierno no son de protestas. Acuérdate, Diego, que el gobierno es el que tiene el control de fiscalía y los cuerpos de seguridad nacionales, que son los que llegan y realizan las investigaciones. La protesta en cualquier país del mundo donde hay democracia es un derecho. Es decir, si usted está pidiendo algo, ¿cuántos conflictos laborales, cuántas protestas no hay todos los días en el país? Que el gobierno no permite que se conozcan. ¿Cuántas protestas no hay de personas que estén en un refugio, de incumplimientos laborales? Las protestas en Guayana de las violaciones a las libertades sindicales, las violaciones a las contrataciones colectivas. Nada de eso el gobierno quiere nunca que se conozca. Entonces, no puede ser porque el gobierno prácticamente pretende ponerlo en un chantaje. Que es que si habla, eso tiene consecuencias. No. Pero como yo manejo información, yo no voy a pisar el peine del gobierno, porque eso es lo que con ellos lo que están haciendo es distraer el objetivo por el cual estamos nosotros aquí. Porque yo estoy aquí, estás tú aquí, Diego, está la prensa internacional, porque yo quiero decirle que yo estoy pidiendo un conteo voto a voto. Ese es mi derecho como candidato, ese es el derecho de los electores. Ahora, qué casualidad que donde hay algún incidente es porque el gobierno lo promueve. Yo tengo reportes de muchos estados del país donde se hizo hoy, casi en la totalidad, Diego, se hizo hoy una caminata a consignar en las oficinas regionales
Consejo Nacional Electoral, la solicitud del conteo voto a voto, cantaron el himno, se entregó el documento, no hubo problema. Entonces fíjate que contra el gobierno hace una hora dice una cosa, el mediodía dice otra. Ese es el problema cuando tú gobiernas desde la mentira y crees que las personas no se acuerdan. Esa es la realidad. Ahora, como yo tengo información, yo no les voy a pisar peine, ni voy a permitir que nuestros seguidores pisen ese peine, porque al final lo que ellos quieren es que se acabe el debate sobre el tema del voto a voto, sino que el debate en el país sea una situación violenta. No, esa no. ¿Qué vamos a hacer en las próximas horas? Seguiremos anunciando. Vamos a agotar todo. Mañana se va a cocinar en el Consejo Nacional Electoral todo. Después vendrán, bueno, todos los procedimientos, que es lo que se ha venido diciendo. Ahora, hay una crisis política. Eso es una realidad. Si tú la quieres tratar de, si el gobierno quiere tratar de ocultarla, vamos a ver cuánto le dura. Podrán de repente pasar unos días y el gobierno creerá que esto se superó. No. Porque esto es por donde usted se meta. La gente dice que cuenten los votos. Por donde usted se meta, la gente dice, la elección la ganó Capriles. Entonces, eso va a cambiar dentro de 2 meses. ¿Qué debería hacer el que quiere ser legítimo? Demostrar que es legítimo. Ese es lo lógico. Si yo hubiese, ¿qué hubiese pasado si en Miranda, por ejemplo, el candidato que perdió hubiese pedido un conteo de votos? Es canciller hoy día. Por cierto, tienen un problema con el despecho. Esos despechos duran demasiado. Frustrados, hablan frustrados. Aquí no hay frustración, aquí lo que hay es una fuerza. Hay que ver lo que perdió el gobierno. El gobierno fue el perdedor. ¿Sabes lo que es 1 millón? Yo logré traer 1 millón de votos que votaron por el presidente Chávez, que me dieron su confianza en días, con amedrentamiento, con amenaza, con call center, con videoconferencia, con llamada telefónica, con lista, con todo. Y fíjese, qué agradecimiento tengo yo. Entonces, imagínate que hubiesen pedido conteo, te aseguro que estaríamos ahorita todavía poniendo las huellas, cualquier cosa. Hubiesen pedido 5 conteos y le hubiesen dado 5 conteos. Aristóbulo Isturi, Diego, ¿sabes quién es Aristóbulo? Aristóbulo Isturi fue alcalde de Caracas pidiendo un reconteo. En el año 92, creo. Ramón Guillermo, ¿no? ¿Ah? Pero me refiero a Aristóbulo cuando fue alcalde de Libertador. 93, 92, porque bueno, sí, diciembre eran 3 años que duraban los periodos en aquel momento, porque la ley se aprobó en el año 95, entonces, corregimos, 95. Así fue por reconteo de votos. Arias Cárdenas también. El señor Rangel, José Vicente Rangel, cuando hubo la situación en México entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, recuerdo una declaración de José Vicente Rangel donde dijo que cuando la diferencia es muy pequeña del candidato del gobierno, genera duda, suspicacia.
que solamente cuando la diferencia es pequeña en el candidato que no es del gobierno, es que pudiera pues decirse que no hubo problema. Pero cuando la diferencia da que pensar, solo digo en aquella oportunidad. ¿Qué hicieron en México? Contaron. Ah, sí, después que cuentan y el conteo y la verificación voto a voto, la auditoría, el cuaderno de votación dice que yo no gané. Ah, bueno, Diego, si yo no quiero ahí aceptar, entonces yo me pongo, ya eso coloca esto en otro escenario. Ya eso es que Capriles no quiere aceptar, pues. Y ese no ha sido el planteamiento. Todo lo contrario. Ahí donde yo le digo responsablemente. Nosotros estamos pidiendo sobre la base de lo que tenemos. Por eso pedimos un reconteo. Y un resultado como este, ¿cómo no va a haber reconteo? Del 100% de los votos. ¿Cómo no va a haber reconteo? Si estamos hablando sobre más de 15 millones de votos, estás hablando de 200.000 votos de diferencia. No le han sumado los votos del exterior, que nos favorecen a nosotros. Siguiente, perdón. Buenas tardes, soy Valeria Pacheco de la agencia France Press. Buenas tardes, aquí. Ajá, por Soy allá. Valeria Pacheco de la agencia France Press. Bueno, esta mañana la fiscal dijo que los hechos de violencia de ayer podían tipificarse como instigación, como el delito de instigación al odio o a la rebelión. Y de otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional también dijo que personalmente lo iba a buscar o iba a pedir que la Asamblea Nacional abra una investigación penal en su contra por la instigación a la violencia. ¿Habría el riesgo de que usted y sus colaboradores ahí, el alcalde Ocariz, el gobernador Falcón, vayan a prisión? Y de otro lado, quería saber qué va a hacer si es que finalmente el CNE desestima la impugnación y no hace el conteo del 100% de votos. Y una precisión, usted ya reasumió la gobernación, porque bueno, Maduro incluso hoy dijo que si es que no lo reconocían como presidente no les iban a soltar más recursos. Decir eso es violar las leyes, la Constitución. Eso no es que el que está en una función pública decide a quién le manda recursos o no le manda recursos. Eso no es una decisión, no es una interpretación, es lo que dice la ley. Sobre el tema de someternos a nosotros a algún tipo de investigación penal, de juicio, creo que entonces sería la primera vez en la historia que por convocar a un cacerolazo, tú sabes lo que es un cacerolazo, ¿no? Ah, ok. Ah, bueno, ok. No, porque hay personas en el exterior que me preguntaban qué era un cacerolazo. ¿Qué significa darle a la cacerola? O a la olla. Seríamos el primer país en el mundo donde se le abre una investigación penal a un líder por llamar al pueblo a darle a la cacerola. Si alguien considera que eso no es una protesta pacífica, sin duda alguna cualquier cosa que digamos es satanizada. Aquí nos recuerda Ramón Guillermo cuáles han sido las actividades en función a lo que preguntaba Diego también, de Reuters. Nosotros convocamos a un cacerolazo anoche, vuelvo a convocar el cacerolazo esta noche. Nosotros convocamos a movilizaciones pacíficas a las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral para consignar un documento, cosa que se hizo el día de hoy. Y adicionalmente yo convoqué a una movilización mañana, que hoy al país le he informado que dado
lo que me han dicho los órganos de inteligencia, el gobierno iba, que ya no va, iba a infiltrar para que allí hubiese violencia. Como le conocemos muy bien el libreto y como allá no hay liderazgo, les interesa radicalizar, les interesa que este sea el titular, lo que ocupe la prensa nacional e internacional, que sean los incidentes, la violencia. La lucha que yo estoy dando no es violenta, es pacífica. Y el país se pudiera repetir cada declaración mía para tratar de buscar una palabra que no esté en sintonía con esto que yo estoy diciendo. Todos mis llamados han sido a la calma, a la paz, a la tranquilidad, a ejercer nuestros derechos con firmeza, pero en forma pacífica. Sobre el tema de la gobernación, ya la encargaduría, porque hay personas que todo es para tratar, siempre están del lado de la mentira, de confundir. Aquí, por ejemplo, hoy, allá en Los Teques, los trabajadores de la gobernación fueron prácticamente sitiados por grupos del gobierno, encapuchados, con armas de fuego, botellas, piedras, sitiada la casa de gobierno. Están convocando mañana para una movilización a la residencia oficial del gobernador. ¿Quién siempre ha tenido la agenda de la amenaza, de la violencia? Veamos el resultado electoral. El resultado electoral es demasiado contundente. Este país se cansó de estos señores, de los que el propio pueblo los bautizó de enchufados, el grupito de enchufados, que son ahora los que ordenan, los que se las tiran de, bueno, que van a radicalizar y todo aquello, que es simplemente una demostración de su debilidad. Entonces, la encargaduría de la secretaria de gobierno, de acuerdo a lo que dice el decreto que yo firmé, una vez culminado el proceso electoral, cesó. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy en pleno ejercicio de mi condición de gobernador de estado. Eso opera de pleno derecho. Lo que pasa es que no olvidemos las triquiñuelas. Como una persona que la Constitución le decía que no podía ser electo presidente en el ejercicio de cargo de vicepresidente, con una sentencia del tribunal consiguió dejar de ser vicepresidente y nombrarse presidente. Eso es parte de lo que nos tocó lidiar aquí, parte de los abusos, parte de lo que hace ese grupito de enchufados. Entonces, yo reitero el llamado a la calma, a la tranquilidad del país y a continuar esta ruta de lucha por el ejercicio de nuestro derecho que está establecido en la Constitución, y que el ejercicio de los derechos nunca debe ser acompañado de violencia. Eso es lo que quiere el gobierno, eso no es lo que queremos nosotros. Ya veremos, hay instancias nacionales e internacionales. Nosotros seguimos nuestra ruta y seguiremos informando. Buenas tardes, Fernando del Rincón, de CNN Español y CNN Latino. En muchas ocasiones hemos escuchado hablar de que todos los organismos y las instancias funcionan a favor del gobierno. Lo hemos escuchado de propia voz de usted, gobernador. Yo quiero preguntarle, ¿por qué pensar que este esfuerzo va a tener algún resultado desde esa perspectiva en la que todos los organismos e instituciones funcionan para el gobierno? ¿Por qué pensar que va a haber un resultado posible a favor de ustedes?
Fernando, en esta lucha nunca ha sido sobre la base de tener garantizado algún resultado. Todo lo contrario. Tú sabes que yo estuve preso y yo tuve que ver pasar por 40 jueces la causa. 3 veces fui a juicio, gané el juicio, reabrieron el juicio, gané el juicio, reabrieron el juicio. Así fue. Y nunca dejé de luchar, porque más temprano que tarde la verdad se impone. Y eso es lo que nosotros hemos estado construyendo. Fíjate cómo cambió la realidad entre octubre y abril. Cómo hubo un crecimiento. Nosotros, con ese resultado que dijo el Consejo Nacional Electoral, ganamos en todas las capitales de los estados de nuestro país. Ganamos en la ciudad de Barinas, ganamos en Coro, San Cristóbal, Mérida, Maracaibo, además de los 8 estados donde, de acuerdo al resultado del Consejo Nacional Electoral, ganamos. Todas las capitales, Fernando, todas. ¿Qué demuestra? La fuerza de este, que no ha sido sobre la base de que alguien nos asegure algo. Quizás es al gobierno que les aseguran cosas. Esa es la lucha épica, heroica que estamos dando los venezolanos, Fernando. Eso es parte de lo que significa esta lucha. Fíjate todas las irregularidades, todas. Eso es parte de la lucha que estamos dando los venezolanos. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no me anticiparía a decir si va a privar o no va a privar algún tipo de reflexión o que exista alguna mente sensata del lado del gobierno que entienda o que esté dándose cuenta de la magnitud de la crisis política en la que está metiendo el país. Por soberbia, por creerse lo que no es. Eso no me atrevo a decir qué va a pasar. Pero tú lo sabes que habrás visto muchos procesos electorales, muchas crisis, sumado a la crisis económica. Si el gobierno no resuelve esto democráticamente, respetando que la mitad del país piensa distinto, ¿cuánto tiempo va a sostenerse esto? Y eso es precisamente, yo le dije a Maduro, Maduro, tú no eres Chávez, no te estés creyendo lo que no eres. Tú tienes en este momento que resolver un problema grave que hay en el país. A ti es el que te conviene, no me conviene a mí, te conviene a ti, que eres el que estás allá, que no has entregado la presidencia, que tienes bajo tu responsabilidad el funcionamiento del Estado y donde lo peor que puede pasar es una crisis política. ¿Qué pasó después, Fernando? No lo sé. ¿Quién manda allí? No lo sé. Parece que mandan otros. Y este señor obedece. ¿Quiénes son los que mandan? No lo sabemos. Ahora, mi historia de vida siempre ha sido sobre la base de cada escenario ir avanzando, luchando y avanzando. Por eso que yo le digo a los venezolanos responsablemente que el libreto del gobierno está cantado cuál es, no le hagamos el juego, por favor. Y por eso yo, bajo el liderazgo que puedo tener y pidiéndole la confianza al país, que creo que millones de venezolanos me han dado su confianza, permitan que yo conduzca esto como lo estoy planteando. Porque si aquí vamos a permitir que empiecen agendas y agendas y agendas, o agendas de otros que no es que se conozca la verdad, sino que aquí existan otras salidas, yo sin duda alguna le tengo que hacer frente y no me presto para eso. Entonces mi camino, lo que yo estoy planteando, es que esto se resuelva como tiene que resolverse una crisis política, donde las partes, cada uno dice, hagamos esto y resolvemos. Frente al país, no en un cuarto, no en una sala de reunión, frente al país, frente al mundo.
Aquí, por favor. Gracias, yo soy Gabriel Elizondo de TV Al Jazeera en inglés. Gracias por esa oportunidad. Y señor Capriles, ¿hasta cuándo usted va a continuar esta lucha? ¿Viernes, sábado, domingo, 2014, 15? ¿Hasta cuándo? Gabriel, bueno, las luchas por causas justas no tienen fecha de vencimiento. Yo voy a luchar siempre hasta que nuestro país cambie, hasta que los venezolanos tengan un futuro mejor. La lucha no es por la presidencia, eso forma parte de la lucha. ¿Por qué la presidencia? Porque es lo que permite tomar las decisiones para que Venezuela sea un país próspero, de progreso. Nosotros teníamos preparado, lo tenemos allí, el decreto para aumentar los sueldos, para dar una señal clara a nuestros trabajadores, el fortalecimiento de su poder adquisitivo, recuperar la economía. Si aquí hubiese otro escenario, en el país ya estarían muchos. Nosotros vamos a Venezuela a invertir, a generar empleo, a resolver el problema eléctrico, a resolver el problema de los servicios, a generar un plan de seguridad para que los venezolanos puedan dormir tranquilos. De eso se trata mi lucha. Y esa lucha no tiene fecha de vencimiento. Yo sigo para adelante siempre, con un objetivo, que es que Venezuela esté mejor. Juan Forero. No. Anota. Corina Rodríguez, de la agencia Bloomberg. Candidato, lo que yo quería saber, porque ayer oímos al presidente encargado, Nicolás Maduro, decir en su acto de proclamación que las auditorías ciudadanas, la verificación ciudadana, este 54% que se revisó, esa verificación ciudadana salió, según sus términos, pepita, quedó muy bien. Lo que queremos saber es si ustedes consideran que ese proceso, que en esa verificación se produjeron irregularidades, si estuvieron ustedes conformes con lo que allí sucedió. Y en ese sentido usted ha dicho que usted cree que el resultado lo favorece, lo dijo esa madrugada del domingo. Y me gustaría saber ¿por qué cree eso? ¿Cuántas boletas, cuántos votos en esas cajas cree usted que son a su favor y no como el resultado que presentó el Consejo Nacional Electoral, que es del 98%, 99% y un poquito más por ciento de los votos? Y lo otro es, ¿en qué estados cree usted que hay inconsistencias? Queremos saber un poco más, mayor precisión en esto que usted dice, que se hace entonces necesario no un 54% de revisión, sino un 100% de revisión. Muchas gracias. Sí. Corina, lo que pasa, yo mostré ahorita por ejemplo, acta de escrutinio con la constancia de verificación ciudadana, ¿no? Esto es una que agarré y la traje. ¿Qué dice la constancia de verificación ciudadana y qué dice el acta de escrutinio? El acta de escrutinio tiene menos electores que tienen el derecho de votar y el acta o la constancia de verificación ciudadana tiene más votos. O sea, quiere decir que votaron más personas. ¿Qué es lo que hay que hacer para ver todo esto? Es voto, o sea, el papel, el acta de escrutinio y el cuaderno de votación. Tú necesitas los tres elementos y que puedas cotejar los tres elementos. Porque cuando tú revises el cuaderno de votación, permitas que se hagan las auditorías del cuaderno de votación, ahí empieza a salir muchas cosas. Ahí empieza a salir porque lógicamente el cuaderno de votación
tiene que tener la misma cantidad de electores que firmaron y pusieron su huella que la caja y que el acta de escrutinio. Como nosotros hemos visto que hay centros donde hubo, que yo la estaba mostrando ahora, centros donde hay votos afectados, y tenemos todo lo que significa, aquí está, que yo lo pasaba ahora. Por ejemplo, en los centros donde nos retiraron nuestros testigos, son 286 centros. Te puedo pedir el detalle de cuáles son los centros, no lo tengo aquí. O sea, lo tenemos, pero yo no lo tengo aquí ahorita, ¿no? Pero si tú ves los 286 centros afectados, donde nos sacaron los testigos, en algunos casos fue a punta de pistola, donde nos sacaron los testigos, esos 283 centros afectados tenían derecho a votar en esos centros 722.983 votantes. Si yo no tengo un testigo, el no tener un testigo, Corina, me lleva además a algo que yo creo, y para eso son las auditorías. Por eso es que tiene que haber auditoría de la totalidad. Nadie puede comerse el cuento de estos 1.176 centros donde Maduro sacó más votos que el presidente Chávez. Y el resultado electoral nacional dice claramente que no fue así. Entonces, donde tú me quitas un testigo, me lo sacas a punta de pistola, probablemente, y ahí es lo que me determina el cuaderno de votación, ahí votaron electores que no estuvieron allí. Como también tenemos, lo vi ahora, centro, por ejemplo, un centro donde llegó una persona con, ¿cuántas cédulas? 200 cédulas. Tenemos registro fotográfico. 200 cédulas. Entonces, ¿qué me permite a mí hacer una auditoría del cuaderno de votación? Vamos a ver. Vamos a ver quién firmó allí. Vamos a ver la huella. O sea, ¿queremos que sea transparente y auditoría o no queremos? Porque el gobierno dijo que sí al principio. Y algo pasó que después dijo que no. ¿Pueden rectificar todavía? Bueno, yo los invito a que acepten este proceso de verificación, más nada. No de cambio de resultado, de verificación, para conocer el resultado. Ahora, yo, ponte en mis pantalones. Si yo veo todo esto, ¿qué hago? Me quedo callado. O sea, ¿qué le digo al país? No, mire, no. Al testigo que lo sacaron a punta de pistola, no, nadie va a reclamar por ti. Nadie va a decir nada. ¿Cuál fue realmente el resultado? Si esto no hubiese sido. Eso es lo que queremos saber. Absolutamente. Aquí me dice Carlos que el presidente Chávez apoyó el reconteo de López Obrador. Porque digo, internacionalmente siempre preguntan el tema de México. El presidente Chávez lo apoyó. Para que veamos la diferencia. Y después, muy importante, el cacerolazo que yo convoqué esta noche es cada quien en su casa. Cero estar buscando. Aquí hay personas que yo les digo, se ponen al margen. ¿Qué dije en ese acto formidable de cierre de campaña en Barquisimeto? Que el domingo nos íbamos a abrazar todos los venezolanos. El abrazo por el futuro, la mano
el respeto. Nadie cacerolea a un vecino que piense distinto. Ese no, eso es lo que quiere el gobierno. Dejemos atrás lo malo, que se quede para siempre atrás. Que trabajar en la Venezuela unida. Esta situación de crisis para que el pueblo se una. Esto es una lucha con un grupito de enchufados. Respeto a quien piensa distinto, respeto a la dirigencia, respeto a los funcionarios. La democracia es libertad de pensamiento. No nos comportemos igual que estos señores del gobierno y sus mensajes. Muy importante, que si no estamos en la agenda del gobierno, nuestra agenda no es la del gobierno. Perdón, es que no, Corina, hay que hacer el chequeo de las tres cosas. El chequeo cuaderno de votación, papeletas y acta de escrutinio. Las tres. Esas son las tres que hay que hacer. El 100%. Buenas noches, candidato Flávia Marreira, de Folha de São Paulo de Brasil. Aún en el tema de Corina, candidato, gobernador, ¿usted cree que ganó las elecciones o tiene dudas sobre los resultados? Con lo que ustedes tienen ahí, ¿cuánto de ventaja tendría con respecto al presidente encargado Maduro? Y por otro lado, usted ha hecho ayer un llamado a la paz, que fueron cacerolazos, por lo menos en Altamira y en Chacal no fue eso que se vio. Mucha gente fue a la calle y se decía que estaba indignado. ¿Usted cree que tiene control sobre su convocatoria y sobre sus apoyadores? ¿No van a pensar que es demasiado débil, apenas un cacerolazo? Yo creo que las acciones de violencia son generadas por el gobierno, son infiltrados del gobierno, son personas que tienen un libreto, que es el libreto donde me queda claro que es el libreto del gobierno y sus voceros. Basta escucharlo para uno darse cuenta. Ellos ya no hablan de conteo, ni de nada, ni de auditoría, ni nada. Ellos quieren que la agenda del país sea la violencia. Nuestra agenda es esto que estamos aquí discutiendo. Cuando tú me preguntas, Flavia, sobre el tema del resultado, visto todo lo que hemos visto, nuestra posición es que ganamos las elecciones. Esa es nuestra posición. El gobierno dice que ganó. Cuando nosotros vemos todo lo que son los votos afectados y que permita la auditoría ver, porque ¿qué pasa, Flavia? Cada mesa donde haya una irregularidad, se anula el proceso en esa mesa. Se anula. Eso dice la ley. Cuando usted detecta una irregularidad en un centro de votación, en ese centro de votación queda anulado el proceso. Nulo. ¿Qué se debe hacer? También lo dice la ley. En ese centro usted tiene que volver a celebrar un proceso electoral. No es la primera vez que eso ocurre en Venezuela. Aquí hay elecciones que han quedado, incluso durante caso regional, como fue el caso de Liborio, en Amazonas, y otros alcaldes donde se anuló el proceso en los centros donde hubo irregularidades y tuvieron que convocar un proceso electoral solamente en esos centros. Entonces, cuando nosotros vemos la magnitud de los votos, como yo por ejemplo ponía ahorita, solamente en el tema de los centros donde sacaron nuestros testigos, la pregunta, Flavia, es ¿cuál hubiese sido el resultado? Para hablar de cuál fue la diferencia a nuestro favor en el proceso electoral del domingo. Con las informaciones que usted tiene ahora, en ese momento, ¿se puede hablar de una ventaja suya? ¿Perdón? Con las informaciones que ustedes tienen en ese momento, afuera, Sí, nosotros teníamos nuestra proyección que la dijimos,
pero cuando vemos la magnitud de los votos que están involucrados, podemos hablar de una diferencia mayor. Nosotros hablamos de un proceso ajustado, de un resultado pequeño, con una diferencia pequeña a nuestro favor. Pero cuando nosotros vemos la magnitud de los electores que están involucrados en todas esas irregularidades, nosotros podemos hablar de un resultado mayor. ¿Cuál es el resultado, Flavia? Tenemos que determinarlo en el conteo. Para eso es el reconteo. En el reconteo, en la auditoría, que usted sabe dónde, cuánto se anula o cuánto está involucrado en esa irregularidad. Sí. Perdón, yo quiero excusar al gobernador Falcón, que él tiene que retirarse. Dale, Henry, seguro. Valentina. Gobernador, la ley establece un tiempo finito para impugnar la elección. ¿Usted se está preparando para eso? ¿El comando estaría preparándose para ese caso en caso de que no haya el reconteo? Porque al principio hubo como disposición, pero luego pareciera pues que el reconteo no va a ocurrir. Y otra pregunta, en todo caso, a medida que va pasando el tiempo, hay una percepción generalizada de que pudiera de alguna manera contaminarse el proceso de reconteo. ¿Tiene usted alguna garantía? ¿Ha recibido algún tipo de garantía por parte del Consejo Nacional Electoral de que el material está a buen resguardo y el reconteo podría efectuarse bajo todas las especificaciones que establece la ley? Y por último, el gobierno ha hablado, el presidente Maduro ha dicho que fue atacada la casa de la rectora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Usted se desmarca, ya lo ha dicho, de estos actos de violencia, pero ¿usted ha hablado con ella o se ha comunicado con ella? ¿Está dispuesto a ofrecerle alguna palabra después de haber sido víctima de estos ataques? Sí, voy por la última. Yo rechazo, Valentina, cualquier tema de violencia. Toda mi convocatoria ha sido, ya lo dije ahorita, en este país los derechos, ejercerlos, no pueden ser satanizados, ni puede decirse que porque una persona piensa distinto. No olvides tú declaraciones hasta de un ministro de la Defensa, donde dijo que todo aquel que pensara distinto le iban a dar por la madre. Aquí le han dicho de todas las personas que piensan distinto a este gobierno: apátrida, fascista. Estamos hablando de la mitad del país expresada el domingo. Entonces, mi llamado es, y siempre ha sido, allá insultan, allá amenazan, aquí inteligencia, razón y el ejercicio de nuestro derecho, desmarcado de eso y desmarcado de la violencia. Si hubo algún tipo, yo puedo tener todas las diferencias con la rectora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Jamás voy a dirimir esas diferencias por una vía distinta que no sea la legal o una vía distinta que no sea el debate de las ideas, la palabra. Y creo que eso es además un derecho que tiene cada venezolano, porque disentir y expresarlo no es un delito. Ahora, si hay alguna persona que va a tratar de violentar o a tratar de afectar la casa o algún miembro de su familia, que los cuerpos de seguridad actúen y que caiga todo el peso con las pruebas, que caiga todo el peso de la ley. Y eso lo decimos clarito. Por eso mi llamado es a los que están en este proyecto. Estamos en la lucha de esto, llevando nuestras peticiones, y ahí contesto la pregunta sobre el tema del llevar todas las acciones. Sí, todas las acciones legales, Valentín, todas las iremos comunicando. Ya se le informó al Consejo Nacional Electoral el día de ayer. No es verdad que no se le ha pedido, sí se le pidió,
y se consignó. Y con respecto al tema del material, eso es responsabilidad del CNE, Valentina. Son ellos los que tienen que preservar el material electoral. Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos si lo están haciendo. Que hay informaciones de que han desaparecido material electoral. Bueno, en el caso de Barinas mandaron una foto. Y no era material electoral viejo, eran caja vieja. Ahora, nosotros aquí, como yo no he visto, cuando hablan de algún material electoral, como no lo he visto, no me he hecho eco de ello. Precisamente lo que le digo al Consejo Nacional Electoral, que tiene que preservar el material electoral. Esa es la prueba. Y ellos son los responsables. Gobernador, buenas noches. Dos preguntas. La primera, ¿usted no siente que el gobierno está insistiendo en el tema de denunciar un presunto complot? La Fiscalía está hablando de órdenes de captura, está hablando de conexión, de coordinación. ¿Usted no teme que esa crisis se lleve a otro plano jurídico, por ejemplo, que tenga repercusiones para su proyecto? Y la segunda pregunta es, Nicolás Maduro convocó el viernes a una posesión con una gran marcha, e incluso algunos mandatarios anunciaron que iban a asistir. ¿Qué pasa en el caso de que haya una posesión el viernes? Sí. Si aquí pretenden ir por esa vía, eso darle un golpe a la Constitución, golpe de Estado. Pedir una auditoría no es delito en ningún país del mundo donde hay democracia. O sea, yo creo que, bueno, decidan. Habría que ver cuál va a ser la reacción del pueblo frente a querer dar un golpe de Estado. Yo creo que todo el objetivo es que el país se olvide del conteo. Aquí el país se escandalice con todo lo que está diciendo y haciendo el gobierno, y que el país entonces, o el mundo, ya no esté con la mirada puesta en lo que nosotros estamos luchando, que es el reconteo. Más nada, yo no estoy luchando por algo distinto que... Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional. ¿Se podrían considerar estas elecciones ilegítimas? ¿Usted plantearía un tema de una especie de balotaje, una segunda vuelta para estas elecciones? Muchas gracias. Sí, voy por la segunda, por la última, perdón. No existe la segunda vuelta en Venezuela. Si el proceso electoral se determinan irregularidades en el proceso electoral, comprobadas esas irregularidades, si no hay el material electoral, no se puede hacer todo el proceso de reconteo y están comprobadas esas irregularidades, sin duda alguna, de acuerdo a lo que establece la ley, debe repetirse el proceso electoral. Eso está en la ley. Con respecto al tema de denunciar, mañana va a ser formalizada la petición del reconteo, todo lo que hemos dicho. Hoy fue consignado en todas las oficinas regionales. Todo lo que son las pruebas, todo también irá acompañado de ese expediente. Si ellos convocan unos cuantos millones de dólares, que nos pague la platica que nos debe, con mucho respeto. Respetamos y queremos profundamente al pueblo argentino, a su pueblo, pero los amigos no se compran. Los amigos son amigos de verdad, en las buenas y en las malas. Los amigos no se compran, los amigos no se financian. Sería bueno que nos paguen esa plata que es del pueblo venezolano. Con respecto al tema de saber, porque yo estimo que el Consejo Nacional Electoral dará una respuesta.
Ellos dicen que hay que ir allá a pedir y agotar la instancia. Bueno, ya se hizo la petición en todos los estados del país. Mañana se hace nacionalmente. Esperemos que en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral, no estamos hablando de una elección en un municipio ni en un consejo municipal, sino estamos hablando de la elección del presidente de la República. Demorar aquí las cosas no contribuye en nada a resolver el problema. Entonces, por eso yo digo que en las próximas horas debemos tener algún tipo de respuesta. Aquellos que han sido amenazados, yo le diría a los que han sido amenazados que les duela en Venezuela, que quieren profundamente a nuestro pueblo, que están aquí para ayudar a los venezolanos, que están aquí para ser generadores de oportunidades para los venezolanos. Bueno, su amor es a Venezuela, no se dejen amedrentar por nadie. No se dejen intimidar. Estos que intimidan, estos que se las dan de bravucones, que utilizan el poder para eso en la vida siempre llega el momento que se termina, porque así es la vida y así es la política. Entonces, hoy usted puede sentirse que está muy arriba, mañana está abajo. Y quienes tienen años y trayectoria en Venezuela, me imagino que no es la primera vez que les ha tocado escuchar en estos últimos tiempos amenazas y amedrentamientos, y ahí siguen firmes. Así que la gente siga firme, porque en Venezuela más bien queremos que venga mucha inversión, tanto nacional como internacional. Buenas tardes, María Angélica Correa de TV Azteca. Con la información que usted dio al principio de 535 máquinas dañadas, lo que equivale a 189.982 votos, de 200 no, electores que no pudieron, en esos centros donde la máquina se dañó. Electores, pero no sería igual a votos. Entonces, no necesariamente, porque ahí pudiera entrar, no quiere decir que el 100% haya votado. Estoy hablando de cuánto es el universo, los electores afectados. Bueno, perfecto para precisar esta información. Luego, de 283 centros donde los testigos no se les dejó entrar. No todos los centros es igual. Hay centros donde el testigo entró, fue retirado. Hay centros donde el testigo entró, fue retirado y volvió. O sea, cada centro, lo que pasa es que si yo me pongo aquí a explicarle centro a centro, los aburro a ustedes y estamos aquí 5 horas. Sí, pero no nos va a aburrir, porque cuando se especifica esta información es muy importante, porque yo sumé mal porque sumé 189.982, luego sumé lo del registro electoral permanente, electoral, que son 600.000 electores que aparecen como muertos, o sea, ya están muertos, ¿no? Luego tenemos casi 1.479.774 centros donde electores que fueron asistidos. Resumiendo, estamos hablando podríamos hablar de más de 1 millón de votos de los cuales se tiene duda. No, mucho más. Mucho más. Estamos hablando de un universo que es mucho más que eso, que llamamos electores donde pudiéramos estar en presencia de o donde hubo una irregularidad y donde podríamos estar en presencia de que en esos centros el proceso sea nulo. Ok. A eso es a lo que le tendrán miedo Raúl Castro y Nicolás Maduro. A eso le tiene miedo, por eso no quiere que se cuenten los votos. Si estamos hablando de un universo de más de 1 millón de votos. Bueno, esa es la pregunta que se hacen los venezolanos. Porque si usted, una vez conocido el resultado electoral, usted le dice al país que usted está de acuerdo que se haga auditoría, que se revise voto a voto, y usted cambia, y usted después ahora se niega a hacerlo, sin duda alguna, eso genera una gran suspicacia. Porque aquel que está seguro de su resultado
aquel que no tiene dudas del resultado, tiene que ser un libro abierto. Y ahí es donde yo dejaba la reflexión, porque se ha traído a la mesa el tema de la elección en Miranda. El tema de la elección en Miranda es que yo gané. Si el otro candidato hubiese pedido reconteo, les aseguro que no es que estuviéramos en reconteo, es que las cajas no se hubiesen movido todavía hoy de los centros si hubiese sido necesario no mover. Les aseguro que de repente las clases hubiesen sido suspendidas hasta el día de hoy porque hay el reconteo. O sea, esa es la realidad. El tema es que no lo pidió. Ahora, si yo lo pido, que tengo el derecho de pedirlo y que el país además lo está pidiendo, eso tiene que hacerse. Sobre todo por el tamaño del resultado. María Angélica, te pediría no hacer porque no lo hemos hecho con nadie. Hola. Señor Capriles, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Rippel de Frecuencia Latina de Perú. Por el nivel de tensión, lo que pudo haber sucedido mañana nos recordó a lo que fue la marcha de los 4 suyos en mi país en el año 2000, encabezada por Alejandro Toledo, que propició la caída del fujimorismo. Debido a la poca confianza que usted tiene en las instituciones públicas acá, ¿considera que finalmente el futuro de este gobierno será determinado por la calle? El futuro de este gobierno lo puede determinar también el propio gobierno, Martín. Porque no solamente es una crisis política, sino una crisis económica. Y el país dos mitades. El futuro de este país lo van a determinar los venezolanos, no un grupito. No lo determina Capriles, lo determina cada uno de los venezolanos. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Que cada venezolano pueda conocer lo que pasó el domingo. Eso es lo que estamos pidiendo. Hacer comparaciones con crisis en otros países, les digo, nosotros tenemos nuestro propio caso y tomamos como referencia casos de reconteo en otros países. Pero aquí es nuestra realidad y estamos luchando por nuestra realidad. Hemos terminado. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, y bueno, ya sabe nuestra Venezuela cuál ha sido nuestro llamado: a la paz, a ejercer nuestros derechos pacíficamente. Esta es la lucha de todos. Esta lucha es por la verdad, siempre será por la verdad. Esta lucha es por el progreso de los venezolanos, esta lucha es por el futuro. Y yo pues le reitero a toda Venezuela que a las 8 de la noche hagamos sentir esta protesta en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestro comando familiar, cada mujer, cada hermano, tocar allí, hacer sentir ese ruido, que lo que significa es un ruido por la justicia, un ruido porque las cosas se hagan bien en nuestro país. Los venezolanos merecemos un gobierno transparente, que haga las cosas bien, que le permita al país salir adelante. Ustedes saben que esto lo hemos construido paso a paso. No permitamos que nadie pues destruya todo lo que ha sido la construcción de esta alternativa de paz, de futuro, de progreso para todos los venezolanos, especialmente a nuestro pueblo más humilde, a nuestro pueblo